La aparición. Alguien tendría que estar bastante perturbado para pintar una cabeza cortada flotante y sangrante, ¿no crees? Bueno, así es Gustave Moreau. El famoso artista a menudo se vio acosado por la idea de la muerte y la inmortalidad, y estos pensamientos se pueden ver en muchas de sus pinturas. Una de ellas se llama La aparición, que representa una espantosa historia bíblica. Está basada en la historia de Salomé, la hijastra del rey Herodes, que realizó un baile seductor en la fiesta de cumpleaños de Herodes. Su actuación fue tan cautivadora que Herodes prometió darle todo lo que ella quisiera. Esta oferta, sin embargo, resultó ser un gran error. Instada por su vengativa madre, Salomé sorprendentemente pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan era el profeta que había condenado a Herodes por su cuestionable matrimonio con la ex esposa de su hermanastro. Y bueno, Herodes cumplió literalmente. La pintura de Moreau captura la consecuencia de esta espantosa petición. Salomé, vestida con un atuendo elaborado pero revelador, se quedaba congelada al frente de la cabeza flotante e incorpórea de Juan el Bautista. Pero no es solo una cabeza, es una visión fantasmal y resplandeciente, goteando sangre del cuello. La imagen es suficiente para evocar pesadillas, pero lo que es aún más inquietante es que Salomé parece ser la única que puede ver esta cabeza sin cuerpo. ¿Está atormentada por sus propias acciones? Probablemente. Quiero decir, ¿no lo estaría si pidieras que decapiten a alguien que no lo merece? En el fondo de la pintura verás a un hombre con una espada. Es probablemente que se trate del verdugo, que ya ha hecho su trabajo. Entonces, ¿fue esta visión horrible un atisbo del futuro o ya había sucedido? Moreau lo deja a la interpretación, pero una cosa es segura, Salomé ya no es la hijastra inocente. En cambio, es una mujer fatal, una figura peligrosamente seductora que ha conducido a la muerte y a la destrucción. Con sus colores vibrantes y su temática dramática, La aparición es una de las obras más famosas de Moreau, que muestra su amor por pintar mujeres peligrosas. La historia de Salomé, que combina temas de poder, lujuria y violencia, ha fascinado a los artistas durante siglos, y la representación de Moreau añade un giro inquietante a una historia ya intensa. ¿Te gustaría colgar este cuadro en tu casa? Cuéntamelo en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. Leda y el cisne. Leda y el cisne de Leonardo da Vinci es un misterio sin resolver en el mundo del arte, como lo son muchas de sus pinturas. Es muy probable que la pintura sea la interpretación de Leonardo del mito griego de Zeus, transformándose en cisne y seduciendo a Leda, la esposa del rey de Esparta. Pero como esta obra de arte ha estado perdida durante siglos, es posible que nunca lo sepamos con certeza. ¿Se ha perdido? Sí, sí lo está. Empecemos por el mito. Zeus, rey de los dioses, no era precisamente conocido por seguir las reglas. Se transformó en cisne para acercarse a Leda y bueno, digamos que lo que sucedió después no fue exactamente consensual. Artistas de diferentes épocas han encontrado esta historia fascinante, aunque cada uno le dio su propio giro. Miguel Ángel vio todo el asunto como un romántico, mientras que Da Vinci, que siempre fue un poco científico de corazón, le dio a Leda un toque maternal. En la pintura incluye a los bebés gemelos de Leda. Así es, después del incidente del cisne, Leda dio a luz no a uno, sino a 2 pares de gemelos. Ahora bien, aquí es donde comienza el misterio. La versión de Da Vinci de Leda y el cisne desapareció. Pero, ¿cómo sabemos que alguna vez existió? Bueno, varios artistas que vinieron después de Leonardo hicieron copias de su pintura y estas nos dan una idea bastante buena de cómo era su versión. También hay bocetos sobrevivientes que dibujó Leonardo que muestran cómo sus ideas evolucionaron con el tiempo. Al principio quería a Leda sentada, pero finalmente la representó de pie, acunando a su compañero cisne emplumado como si fuera la cosa más normal del mundo. La gran pregunta es, ¿a dónde fue a parar la pintura? Durante un tiempo se creyó que la pintura terminó en la colección real francesa en Fontainebleau, un palacio enorme donde se guardaba una gran cantidad de arte elegante, no en el Hotel de Miami. En 1625, un erudito llamado Casiano del Pozzo afirmó haberla visto allí, describiéndola con gran detalle. Incluso señaló que la pobre Leda estaba pintada en 3 paneles de madera que estaban empezando a desmoronarse. A pesar de eso, estaba particularmente impresionado por la forma en que Leonardo había pintado cuidadosamente el cuerpo de Leda, especialmente su
Digamos que el pecho, porque a YouTube no le gusta que diga ciertas palabras. Además, no puedo mostrártelo porque no puedo mostrar desnudez. Pero sabes de qué estoy hablando. No quiero que marquen este video. Sí, aparentemente esa parte estaba exquisitamente terminada. Según Del Pozo, los historiadores de arte son así de minuciosos. No obstante, en 1692, la pintura había desaparecido de la colección real. Algunos piensan que pudo haber sido destruida por alguien que la encontró demasiado atrevida. Otros se preguntan si se desmoronó por completo debido al daño, pero la verdad es que nadie ha visto la pintura original durante siglos. ¿Qué piensas? ¿Podría seguir ahí escondida bajo las capas de otra pintura o acumulando polvo en algún escondite de arte secreto? El Salvator Mundi de Leonardo es otra obra perdida. Resurgió a mediados de la década de 2000 después de haber estado oculta durante años. Así que, quién sabe, un día Leda y el Cisne podrían hacer una reaparición sorpresa. El bautismo de Cristo. ¿Jesús es en parte extraterrestre? ¿Es eso lo que está pasando en la pintura de Art Gelder, el bautismo de Cristo? Escucha esto y echa un vistazo a la pintura. Luego dime qué piensas en los comentarios a continuación. El bautismo de Cristo no es la típica representación de este famoso momento bíblico. Claro, tiene a Jesús arrodillado en un estanque de agua, a Juan Bautista realizando el bautismo y a los espectadores rodeándolos. Nada demasiado fuera de lo común allí, pero luego miras hacia arriba y lo ves. Un enorme objeto circular flotando en el cielo, lanzando rayos de luz sobre Jesús y Juan. ¿Qué demonios es? ¿Eso es un ovni? Pintado en 1710 por el maestro holandés Art Gelder, el bautismo de Cristo ha provocado un montón de debates y con razón. La pintura que cuelga en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge muestra lo que muchos piensan que parece un ovni moderno. El gran objeto circular flota sobre la escena con 4 rayos de luz que caen directamente sobre el bautismo. En el centro del objeto hay lo que parece ser una pequeña paloma, un símbolo común del Espíritu Santo en el arte cristiano. Sin embargo, la paloma es apenas perceptible en comparación con el disco con forma de platillo volante. Ahora usted podría estar pensando, ¿Art Gelder simplemente predijo los ovnis o tal vez estaba divirtiendo con su pincel? Bueno, aquí es donde entra el misterio. Normalmente en las representaciones del bautismo de Cristo la luz brilla desde la propia paloma, lo que representa la presencia de Dios. Pero aquí de Gelder hizo que pareciera que la luz proviene de este misterioso objeto flotante. Entonces, ¿qué pasa con eso? Algunas personas piensan que la pintura de Gelder es simplemente una versión creativa de una escena bíblica conocida. Tal vez quería que su versión se destacara entre los cientos, si no miles de otras representaciones del bautismo. Después de todo, era un artista. Pensar fuera de los esquemas es lo que mejor saben hacer. Pero también hay quienes aman las buenas teorías de la conspiración. Creen que de Gelder podría haber estado sugiriendo algo más sobrenatural, como por ejemplo, la participación de extraterrestres. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Esta pintura no es el único ejemplo en el que la gente ha visto objetos similares a ovnis en el arte religioso antiguo. Otras pinturas, especialmente de la época medieval y renacentista, también muestran extraños objetos voladores en el cielo durante momentos clave en la vida de Jesús. ¿Coincidencia? ¿Talento artístico? ¿O conocimiento antiguo secreto? Lamentablemente es posible que nunca lo sepamos con certeza, pero permanece atento para ver más pinturas de ovnis. Saturno devorando a su hijo. El canibalismo en sí mismo es una práctica horrorosa, pero ¿el peor caníbal de todos? Bueno, ese sería Saturno. No solo consumió a su propia especie, devoró a sus propios hijos. Y esta tradición bárbara se muestra en su totalidad en la pintura de Francisco Goya llamada, lo adivinaste, Saturno devorando a su hijo. Esta es una de las imágenes más aterradoras e inolvidables de la historia del arte. Si alguna vez pensaste que tuviste un mal día, espera a escuchar esta historia. Esta pintura pertenece a la serie de Goya de Pinturas Negras, un grupo de murales de pesadilla que pintó directamente en la pared de su casa de campo. Esta casa curiosamente se llamaba Quinta del Sordo. ¿Por qué es interesante? Porque no solo Goya era sordo en ese momento, sino que su mundo también era bastante oscuro. España estaba en caos, las guerras se desataban y el propio Goya sufría de depresión y paranoia. Ahora, sumerjámonos en la pintura en sí. Saturno devorando a su hijo ilustra un mito romano sobre el dios Saturno. Gracias a una profecía tenía paranoia de que uno de sus hijos lo derrocaría. Entonces decidió que la mejor manera de evitar este problema era comérselos.
Sí, primero de cabeza, sin necesidad de cubiertos. Cada vez que nacía uno de sus hijos, se los devoraba en el acto, y el premio al peor padre de todos los tiempos es para... Pero por suerte para uno de sus hijos, Júpiter, a Rea, la esposa de Saturno, no le gustaba mucho todo el plan de comérselos y logró esconderlo. En lugar de un niño, Rea le da a Saturno una piedra envuelta en pañales y aparentemente no pudo notar la diferencia. Esa piedra se había metido en la escotilla. Júpiter finalmente crece y, tal como decía la profecía, derrocó a su padre. Incluso logra liberar al resto de sus hermanos del estómago de Saturno. Lo que hace que la versión de Goya de este mito sea tan horrorosa es como representa a Saturno. No es un dios poderoso que devora tranquilamente a su hijo como si no fuera gran cosa. En cambio, Goya lo pintó como un loco salvaje con sed de sangre en sus ojos. Saturno parece enloquecido, con los ojos abiertos de par en par por el terror o la locura, y sostiene el cuerpo medio devorado de su hijo como si fuera un muñeco de trapo. La aspereza de su cuerpo, su pelo rebelde y su forma de agarrar el cadáver con tanta fuerza que sus nudillos están blancos es realmente material de pesadillas. Pero espera, hay algo más. Los expertos en arte notaron algo más sobre el niño en las manos de Saturno. De hecho, no parece ser un bebé en absoluto, sino una mujer adulta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Saturno se está comiendo a una hija adulta en lugar de a un hijo pequeño? ¿Goya estaba haciendo una declaración? Muchos creen que Saturno representa al Estado opresor español devorando a sus propios ciudadanos. Otros piensan que podría simbolizar la Revolución Francesa o Napoleón. Goya, siendo el misterioso que era, nunca dio una respuesta. En realidad, estas pinturas nunca estuvieron destinadas a ser expuestas al público, sino que eran solo para Goya, escondidas en las paredes de su casa de campo. Pero hoy, Saturno devorando a su hijo es una de sus obras más famosas y deja a la gente preguntándose: ¿Goya estaba representando algo más que un mito? ¿O simplemente estaba pintando sus demonios internos? Cuéntame tu opinión en los comentarios a continuación. El Jardín de las Delicias. Mirar el Jardín de las Delicias de El Bosco te hará sentir como si estuvieras en un viaje de ácido. Es un viaje salvaje y deslumbrante a través del placer, el pecado y el castigo. Imagina un mundo donde la gente come fresas gigantes, pasa el rato en fuentes y se balancea en estructuras que parecen palacios con forma de plantas raras y gigantescas. Eso es solo una muestra de lo que representa la pintura más famosa de El Bosco. Pero primero, El Bosco no siempre se llamó El Bosco. Nació alrededor de 1450 en los Países Bajos como Jeroen van Aken y toda su familia se dedicaba al arte. Si bien ninguna de sus obras sobrevivió, El Bosco claramente adoptó el oficio familiar. Cuando comenzó a trabajar en el Jardín de las Delicias entre 1490 y 1500, El Bosco ya estaba causando revuelo entre los ricos y famosos, pintando para los nobles europeos. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta pintura de 3 partes llamada Tríptico? No es solo una escena de gente que se divierte. Claro, el panel central está lleno de gente casi desnuda retozando en un paraíso de fruta y agua, pero hay más de lo que se ve a simple vista. A la izquierda, El Bosco muestra el momento en que Dios presenta a Eva a Adán en el jardín del Edén, pero a la derecha, el infierno. Y déjame decirte que no es un lugar agradable. Aquí se presenta a personas siendo torturadas con instrumentos musicales. Incluso hay un pobre tipo que tiene música escrita en su trasero que alguien convirtió en una canción real llamada la canción del trasero de 600 años del infierno. Juro que no me lo estoy inventando. También hay una cosa monstruosa con forma de pájaro o insecto que devora a la gente. Digamos que este no es un lugar en el que quisieras terminar. Ahora bien, El Bosco era un hombre religioso y durante su época los artistas pintaban principalmente temas religiosos, pero no tenía miedo de volverse extraño con eso. En lugar de mostrar las imágenes habituales del cielo y el infierno, El Bosco subió el nivel y añadió una dosis de extrañeza. Los estudiosos llevan siglos rascándose la cabeza, intentando averiguar qué significa todo esto exactamente. La pintura está cargada de simbolismo, especialmente en lo que representa al tema central de la lujuria. En el panel central, la gente no solo está jugando, sino que participa en todo tipo de, digamos, actividades amorosas. Hay flores en lugares extraños, frutas que se recogen, lo que simbolizaba totalmente el acto en aquel entonces, e incluso gente montando animales, lo que seguramente no era solo por diversión. En serio, hay simbolismos por todas partes. Pero aunque el panel central parece un país de ensueño, El Bosco en realidad estaba enviando una advertencia. Este jardín de delicias es fugaz.
Esas fresas gigantes son solo placeres temporales y conducirán a algo mucho peor, como el espeluznante infierno representado a la derecha. Los animales, las flores e incluso las fuentes agrietadas, todo apunta a una cosa: los placeres terrenales son divertidos, pero no duran. El mensaje del Bosco parece bastante claro: vívelo ahora y lo pagarás más tarde. El infierno no es ninguna broma en este cuadro. El Bosco no se contuvo. Algunas personas son aplastadas por orejas gigantes o arrojadas a los monstruos, y otras están atrapadas en el cuerpo de un hombre árbol. Es como una película de terror medieval con un oscuro sentido del humor. El infierno del Bosco abarca más que la lujuria. También incluye la avaricia, la vanidad y la glotonería. Es un buffet de mala conducta y todos reciben un castigo. Un tipo particularmente desafortunado está tumbado sobre un arpa, siendo torturado por el delito de tocar música secular. Si bien, a pesar de la oscuridad, el Jardín de las Delicias pretendía ser entretenido, los compañeros de El Bosco probablemente captaron el mensaje serio y de advertencia, pero también debieron haberse divertido mucho tratando de averiguar qué diablos estaba sucediendo en todos estos detalles locos. La pintura fue un tema de conversación y la gente de entonces, al igual que ahora, no podía dejar de hablar de ella. Cuanto más miras, más ves lo que está sucediendo. La obra de arte del Bosco todavía hace que la gente hable, y eso es parte de la magia. Es extraña, espeluznante y totalmente fascinante. Mezcla el deseo humano con consecuencias oscuras de una manera que parece sorprendentemente moderna. Haznos saber lo que piensas a continuación y mientras lo haces, suscríbete. La Enunciación con San Emidio. ¿María fue visitada por extraterrestres el día en que Jesús fue concebido? ¿Toda religión se basa en historias antiguas de abducción extraterrestre? Escucha esto y déjame saber qué piensas más abajo. La Anunciación de Carlo Crivelli con San Emidio es una de esas pinturas que parecen inocentes a primera vista. Pintada en 1486, muestra a la Virgen María en un momento de la Biblia llamado la Anunciación, cuando descubre que dará a luz a Jesús. La mayoría de la gente diría que se trata de una escena religiosa sencilla, que representa una luz sagrada brillando sobre María, pero los entusiastas de los ovnis no parecen estar muy seguros de eso. Entonces, ¿qué tienen que decir? Bien, acerquémonos a ese rayo de luz en la esquina superior izquierda de la pintura. Proviene de una nube circular en forma de disco que envía lo que parece un rayo de energía directamente a María. Para la mayoría de los historiadores de arte, esto es simplemente luz divina, pero para los amantes de los ovnis, no están convencidos. Algunos afirman que se parece muchísimo a un platillo volador sacado de una película de ciencia ficción. Ten en cuenta que esto fue pintado en el siglo XV, mucho antes de que Spielberg tuviera en sus manos los tropos extraterrestres. Los escépticos de esto te dirán que mires más de cerca la nube, donde afirman que se pueden ver ángeles. Y tienen razón. Si miras con atención o amplías la imagen con una resolución de alta tecnología, puedes distinguir pequeñas cabezas de ángeles con alas, todas metidas en esa nube esponjosa con forma de disco. Entonces, ¿es un ovni o simplemente una reunión celestial de ángeles? Ahí es donde el debate comienza a volverse divertido. Sin embargo, hay más en la pintura. En la esquina inferior derecha tenemos a ese misterioso rayo de luz haciendo algo extraño. Viaja directamente a través de una pared de piedra sólida y se dirige derecho a la cabeza de María. Según la Biblia, esta luz representa a Dios entregando el mensaje a María de que va a tener un hijo, pero los teóricos de la conspiración tienen otra teoría. Sugieren que Jesús no fue el resultado de un milagro divino, sino más bien el resultado de ingeniería genética extraterrestre. Sí, has oído bien. Los teóricos de extraterrestres sostienen que María puede haber sido secuestrada por extraterrestres e inseminada artificialmente. El rayo de luz se parece sospechosamente a los que describen en los informes de abducciones extraterrestres de la actualidad. Ya sabes, esos en los que los rayos de luz brillan a través de las paredes y sacan a las personas de sus camas. Entonces, tal vez María no solo estaba recibiendo un mensaje divino, tal vez estaba recibiendo algo de ADN extraterrestre. Ahora, antes de que empieces a preparar tus maletas para Roswell, hablemos de Jacques Vallée, un famoso investigador de ovnis que cree que no podemos ignorar estas extrañas representaciones en el arte religioso.
tiene cuidado de no afirmar que la gente medieval dibujaba ovnis exactamente como los que la gente dice ver hoy, si bien cree que hay valor en estudiar estos extraños fenómenos a lo largo de la historia. Según Vale, no podemos simplemente descartar estos avistamientos como aleatorios, puede que tengan orígenes más profundos y misteriosos. Entonces, ¿la Anunciación con San Emidio es una historia sobre lo divino o sobre extraterrestres? Eso lo decides tú. La Duquesa Fea. La pintura La Duquesa Fea desafía la idea de que solo las mujeres hermosas son inmortalizadas en un lienzo. Creada por el artista flamenco Quentin Massys en 1513, no es el típico retrato renacentista. En lugar de representar una figura similar a una diosa o a un rostro perfectamente simétrico, esta pintura deja todo eso de lado y nos presenta un personaje que es, bueno, francamente extraño. La mujer que aparece tiene la piel arrugada, los senos caídos y un rostro que es difícil de describir. Su frente está abultada, su nariz es ancha y su barbilla sobresale como si estuviera tratando de escapar de su rostro. ¿Y su ropa? En lugar de los modestos y dignos atuendos que usaban las mujeres mayores de su época, luce un vestido escotado que muestra su pecho con hoyuelos. Es como si no hubiera recibido la nota sobre la moda renacentista. La Duquesa Fea es sin duda inolvidable. La gente ama esta pintura. La odia o no puede mirarla durante mucho tiempo, que es exactamente lo que Macy's quería. Este retrato es tan famoso que ahora es la pieza central de una exposición llamada La Duquesa Fea, Belleza y Sátira en el Renacimiento, en la National Gallery de Londres. La muestra profundiza en cómo los artistas de la época usaban a mujeres mayores como ella para cuestionar las ideas de belleza de la sociedad y burlarse de cómo se esperaba que actuaran las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Algunos piensan que estaba basada en un personaje del folclore, mientras que otros creen que sufría una enfermedad rara llamada enfermedad de Paget, que deforma los huesos. De cualquier manera, no fue creada para ser bonita, pero ahí es donde está la magia. Es un personaje audaz y sin complejos que rompe todas las reglas sobre cómo deben verse y comportarse las mujeres, especialmente las mayores. No se esconde en un segundo plano ni intenta encajar. Está al frente y en el centro, incomodando a la gente y llamando la atención. Durante mucho tiempo la gente pensó que esta pintura era solo una sátira de la vanidad femenina. Una mujer tan obsesionada con tratar de parecer joven que se vuelve ridícula. Le ofrece una rosa a un hombre que está a su lado en un cuadro enmarcado aparte. Tal vez su esposo, pero parece que está a punto de apartarla con disgusto. Sin embargo, los historiadores del arte ahora creen que hay más. Emma Capron, curadora de la exhibición, explica que la Duquesa Fea es en realidad una figura poderosa. Está de pie en el lugar generalmente reservado para los hombres en retratos como este, cambiando el guión de los roles de género tradicionales. Es posible que Macy's estuviera divirtiendo con esto. No solo se estaba burlando de la anciana, sino que también estaba poniendo en tela de juicio la idea misma de lo que se suponía que era el arte. Los retratos en el Renacimiento solían ser serios, dignos y tenían como objetivo capturar la belleza ideal. Pero aquí, Macy's combina un retrato formal con un personaje carnavalesco, lo que lo hace divertido y estimulante. Dependiendo de tu gusto, es probable que no quieras colgar este cuadro en la pared, pero tienes que admitir que es una obra de arte interesante, que puede hacer que te quedes un poco más tiempo mirándola. El grito del Papa. ¿Alguna vez has visto a un papa gritar? ¿No? Pues estás a punto de verlo. La pintura del Papa Inocencio X de Francis Bacon no es bastante diferente de la mayoría de las demás pinturas de papas de esa época. No presenta a un papa de aspecto majestuoso sentado en una silla dorada. Oh no, Bacon tomó algo grandioso y lo convirtió en una pesadilla. En la década de 1950, Francis Bacon estaba cambiando su enfoque como artista. En el pasado había estado influenciado por las criaturas espeluznantes y surrealistas que Picasso pintó en la década de 1930, pero ahora se estaba sumergiendo en el retrato, aunque llamarlo retrato es un poco exagerado. Bacon no pintaba exactamente personas en el sentido tradicional. En cambio, mezclaba imágenes de todas partes, revistas, fotogramas de películas y fotos al azar del caótico piso de su estudio para crear retratos intensos y llenos de energía extraña. Su versión del Papa Inocencio X se inspiró en la icónica pintura del mismo Papa de Diego Velázquez. Velázquez había pintado al Papa con dignidad, compostura y poder, pero Bacon tomó esa imagen refinada y la convirtió en un espectáculo aterrador. Y adivina qué, el grito que ocupa el centro del escenario en la versión de Bacon ni siquiera proviene de la obra de Velázquez. No, Bacon lo tomó prestado de un momento famoso en una película de Einstein.
El Papa de Bacon no solo estaba sentado en su elegante trono, estaba atrapado, rodeado de pinceladas que parecen estar convirtiendo su silla en una prisión o tal vez incluso en una especie de jaula para animales. El trono, que alguna vez fue poderoso, ahora parece moverse y deformarse, como si el propio Papa lo estuviera agarrando para evitar ser tragado por completo. Es extremo por decirlo menos, pero lo que realmente llama la atención es ese grito. Es salvaje, primario, como si el Papa no solo estuviera gritando, sino que estuviera aullando desde una parte profunda y oscura de sí mismo. A diferencia del famoso grito de Edvard Munch, donde el grito irradia hacia afuera en ondas, el Papa de Bacon trata sobre la agonía interna. El grito no se extiende, es como un agujero negro que atrae todo hacia sí. El grito es la existencia entera del Papa, su máxima expresión de desesperación y pérdida de control. Bacon fue ateo toda su vida y encontró en ello cierta emoción. No le importaba el cielo, el infierno ni el juicio. De hecho, vivía al límite, tanto en su vida personal como a través de su arte. Su pintura del Papa es casi como un enfrentamiento épico entre un líder devoto de la Iglesia cristiana y un artista que lo rechaza todo. El Papa, despojado de su autoridad, se queda gritando en el vacío. Su otrora poderoso poder se reduce a nada más que agonía. Sin embargo, a pesar de toda la oscuridad de esta pintura, hay algo heroico en el grito. Es como si Bacon estuviera diciendo que el acto de gritar en desafío, incluso cuando nos enfrentamos a la nada, es lo que nos hace humanos. Es trágico, pero también es algo épico, ¿no crees? Visiones de la eternidad. Imagínate ser un curador de arte mundialmente famoso y de repente estar mirando una pintura que simplemente no tiene sentido. Lo volvería loco. Bien, eso es exactamente lo que le pasó a Caitlin Haskell y Jennifer Cohen, curadoras del Art Institute of Chicago, cuando se preparaban para una gran muestra de Salvador Dalí. Tenían una enorme pintura de casi 2 metros de alto llamada Visiones de la Eternidad, y algo en ella les llamó la atención. La pintura, conservada por el museo desde la década de 1980, tenía un pasado misterioso y el estilo habitual de Dalí no se reflejaba precisamente en ella. Dalí era conocido por sus imágenes extrañas pero familiares, como relojes derretidos y jirafas en llamas, pero Visiones de la Eternidad era diferente. En lugar de llenar el lienzo con figuras surrealistas y capas de simbolismo, esta tenía esa sensación más simple y abierta. Los curadores comenzaron a dudar de si realmente era un Dalí. Dalí era súper famoso por pintar obras más pequeñas con detalles intrincados en la década de 1930, y sus Visiones de la Eternidad era un poco extraña en comparación con eso. Se destacaba entre sus pinturas más pequeñas y detalladas, lo que llevó al equipo a cuestionar su autenticidad, pero no iban a darse por vencidos tan fácilmente. Haskell y Cohen se adentraron en los archivos de Dalí para averiguar de dónde procedía esta misteriosa pieza, intentando ubicarla en su obra. Los curadores trabajaron en equipo con las conservadoras del museo, Alison Langley y Katrina Rush, que tenían a su disposición algunas herramientas tecnológicas muy potentes. Radiografiaron y escanearon otras pinturas de Dalí, descubriendo joyas ocultas. Por ejemplo, encontraron un retrato secreto del rey Luis II de Baviera en su cuadro titulado Un químico levantando con extrema precaución la cutícula de un piano de cola. No escatimó en los nombres. También descubrieron un perrito escurridizo en su obra de arte Invenciones de los Monstruos, una referencia al amigo íntimo de Dalí, el poeta Federico García Lorca. A Dalí le encantaba introducir cosas ocultas en su arte, como huevos de Pascua antes de que existieran, pero para Visiones de la Eternidad no aparecieron retratos ni perros ocultos, así que tuvieron que tomar otro camino. El trabajo de detectives continuó cuando Cohen se topó con una ilustración de Dalí para la revista Vogue en 1939. Esta pequeña pista, una figura diminuta que se parecía mucho a una de Visiones de la Eternidad, insinuó que la pintura podría estar vinculada a algo mucho más grande. Fue entonces cuando las curadoras recordaron un enorme pabellón surrealista que Dalí diseñó para la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. Y adivina qué, cuando vieron las fotos del pabellón, vieron la pintura Visiones de la Eternidad. No era solo una pintura, era la pintura, un trozo de un mural mucho más grande llamado Sueños de Venus. Resulta que la misteriosa pintura del Art Institute en realidad había sido recortada de un mural gigante que Dalí había creado para su alucinante pabellón surrealista. En este pabellón, las sirenas, también conocidas como mujeres en topless, actuaban en una casa de la risa llena de esqueletos de peces y otras creaciones extrañas.
Al principio, las curadoras pensaron que Dalí había copiado directamente Visiones de la Eternidad en el mural, como si hiciera referencia a su propio trabajo anterior, pero después de consultar con los conservadores, se dieron cuenta de que Visiones de la Eternidad era literalmente un trozo de ese mural, cortado de la obra de arte gigante y renombrado. Finalmente encontraron las respuestas que buscaban. Entonces, después de un serio trabajo de investigación, la pintura fue rebautizada como Sueño de Venus y datada en 1939. Pero el misterio no está completamente resuelto. Todavía quedan preguntas sobre por qué se dividió el mural, cómo terminó la pintura en el museo y dónde fueron a parar las piezas faltantes del mural. Número 10. La decapitación de San Juan Bautista. De todos los artistas del Renacimiento que operaron en Italia durante el siglo XVII, Caravaggio fue con mucho el más psicótico y peligroso. Era un asesino conocido, un hombre que tenía un terrible problema con la bebida y cuyos oscuros demonios interiores inspiraron algunas obras de arte trágicamente hermosas. Una de las obras se llama La decapitación de San Juan Bautista. Es la pintura más grande y grandiosa de Caravaggio que jamás haya completado. Fue encargada por los caballeros de Malta y terminada en 1609. Todavía está en la concatedral de San Juan después de todos estos años. La pintura es especial por una razón principal. Es la única obra maestra en la que Caravaggio dejó su firma y estaba escrita con sangre. Los expertos creen que al firmar una pintura tan espantosa con su propia sangre, la pintura que representa a San Juan Bautista, a quien le cortan la cabeza, Caravaggio estaba admitiendo haber cometido un asesinato. Fue en mayo de 1606 cuando Caravaggio se peleó a puñetazos con un hombre llamado Ranuzio Tomassoni en las calles de Roma y lo mató a golpes. El historiador de arte Andrew Graham Dixon dice que la pareja se peleaba por una prostituta que tenía una relación amorosa con ambos hombres, puramente por culpa, y mientras trabajaba en su mayor obra maestra después de huir de Roma para escapar de los cargos de asesinato, Caravaggio pudo haber dejado su firma como una forma sutil de confesar su crimen. Número 9. Las pinturas falsas de Hitler. Antes de que Hitler se convirtiera en el líder del partido nazi y llevara a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, tenía afinidad por el arte. Hitler produjo hasta 3 cuadros al día cuando vivió en Viena entre 1908 y 1919. Lo creas o no, Hitler se ganaba la vida vendiendo sus propios cuadros en Viena a los turistas que visitaban la capital austriaca. Los críticos han calificado su trabajo de mediocre en el mejor de los casos, aunque es casi seguro que Hitler se consideraba un genio. En estos días, el arte de Hitler es mucho más valioso de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. En 2015, 14 de las pinturas y bocetos de Hitler se vendieron por casi $500,000. En 2009, una casa de subastas alemana fue noticia cuando intentó vender pinturas originales de Adolfo Hitler. Fue frustrada por falsificaciones. Los fiscales locales incautaron 63 acuarelas, dibujos y pinturas que eran falsificaciones atribuidas al líder nazi muerto. La casa de subastas solo logró vender 5, que creían que eran el verdadero negocio. Lo realmente impactante es descubrir que el arte de Hitler no solo era muy popular, sino que también vale tanto dinero que la gente está haciendo falsificaciones y se arriesga a ir a la cárcel por ellas. Número 8. El David de Miguel Ángel. En 1501, el gran Miguel Ángel comenzó a esculpir lo que se convertiría en su obra de arte más controvertida y adorada. Su estatua de David ha cautivado a la gente durante 500 años, pero lo que nadie ha podido determinar es qué es exactamente lo que David tiene en su puño derecho cerrado. Y si ni siquiera está seguro de quién es David, retrocedamos un poco. En la Biblia, David es el héroe que luchó y mató al gigante filisteo Goliat, un hombre del que se decía que era un gigante literal e invencible. El David ordinario, con nada más que un bastón de pastor, 5 piedras lisas y una honda de cuero, derribó a Goliat. Continuaría hasta convertirse en el rey David de Israel y Judá. En la Biblia, David era una figura extremadamente importante. Era un verdadero héroe, como Hércules en la mitología griega. La estatua de David de Miguel Ángel está destinada a mostrar a David antes de su batalla con Goliat, lo cual es bastante extraño para los artistas del siglo XVI. Los artistas solían hacer obras de arte de David después de derrotar al gigante, normalmente en posición de victoria, pero Miguel Ángel adoptó un enfoque diferente, mostrando a un David fuerte y seguro de sí mismo, listo para pararse ante un gigante invencible. En la mano izquierda de David está la bolsa de su honda. El historiador de arte Sergio Risaliti cree que la honda estaba unida a un arma llamada fustival u honda de bastón, que fue un arma aterradora que se usó durante siglos como una bazuca primitiva. Era como una catapulta portátil, una honda unida a un bastón que podía arrojar grandes rocas como granadas de piedra. Es posible que
un fustival haya sido el arma legendaria que usó David para matar a Goliat. Por otro lado, no podemos ver físicamente lo que está apretando en el puño derecho de David. Algunos incluso han especulado que sostiene la virilidad cercenada de Goliat y que la estatua de hecho estaba destinada a representar a David después de una batalla victoriosa. Número 7. La última cena. Leonardo da Vinci quería capturar uno de los momentos más importantes narrados en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, la última cena antes de la muerte de Jesucristo. Según la Biblia, la noche antes de que Jesucristo fuera traicionado por Judas, vendido por plata y crucificado, él y sus discípulos se sentaron a cenar. Fue en esta cena en la que Jesucristo preparó a los discípulos para lo que sucedería después de su ejecución. También dio instrucciones sobre cómo debían recordarlo una vez que se hubiera ido. La versión de Leonardo da Vinci captura los pocos segundos después de que Jesucristo revelara que sería traicionado antes de que saliera el sol. La última cena fue como el primer video de reacción, mostrando en una instantánea lo que Leonardo pensó que serían las reacciones de cada uno de los discípulos al escuchar la noticia. Pero hay algunos secretos sobre esta pintura tremendamente famosa que quizás no conozcas. Por ejemplo, cuando Leonardo la inició en 1495, nunca había creado nada tan grande. Todo fue un experimento, desde el tamaño hasta el pigmento. También es cierto que antes de terminar la pintura ya estaba desprendiéndose de la pared. Con los años se deterioró rápidamente. La pintura de la última cena que aún sobrevive tiene muy poco del contenido original. En el siglo XX, Panin Brambilia Barcillon, un famoso restaurador, usó la fotografía microscópica, tomó algunas muestras de núcleo y usó un sonar para mirar debajo de las capas de pintura añadidas. Su trabajo consistía en restaurar la obra original lo mejor que pudiera, pero a través de escaneos descubrió que ya se había agregado tanta pintura a lo largo de los años que quedaba muy poca pintura original de Leonardo. ¿Qué otros secretos crees que esconde el cuadro de la última cena? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. La Dama y el Unicornio. La Dama y el Unicornio es una serie de 6 tapices tejidos en París alrededor del año 1500. Los expertos han llamado a la serie la Mona Lisa de la Edad Media. Los tapices son simples en su elegancia y muestran a una dama de un estatus aparentemente noble en varias escenas con un unicornio. La más famosa es aquella en la que la mujer está de pie ante una tienda de campaña, con las solapas abiertas por un león y un unicornio, todo presentado contra un hermoso fondo de flores y árboles frutales. El mayor misterio cuando se trata de la serie The Lady and the Unicorn es que nadie sabe quién los creó. Fueron hechos hace 500 años en la época de la Francia medieval, aunque no hay mención de ellos en ningún registro histórico hasta 1814. Algunos expertos han teorizado que la dama pudo haber sido María Tudor, reina de Francia desde 1514 hasta 1515. Otros creen que cada tapiz representa uno de los sentidos: tacto, gusto, olfato, oído y vista. El sexto tapiz, el más ancho de todos los demás y presentado en un estilo ligeramente diferente, ha sido interpretado como el sentido del alma o una especie de sexto sentido. Número 5. Desnudo oculto de Picasso. Un desnudo oculto de Picasso acaba de ser revelado gracias a la inteligencia artificial. Este no es un desnudo del siglo XXI, sino más bien un retrato desnudo de una mujer agachada en posición fetal. Fue descubierta escondida debajo de la superficie de la pintura The Blind Man's Mill. La pintura fue creada por Pablo Picasso en 1903, pero debajo había una pintura completamente diferente. La obra de arte escondida ha sido apodada The Lonesome Crouching Nude, y nadie sabe quién era la mujer o por qué Picasso se tomó la molestia de pintar sobre ella. El descubrimiento fue realizado por Oxyapalus, una empresa que se especializa en tecnología de inteligencia artificial. Su tecnología de inteligencia artificial usa imágenes XRF superpuestas para traer el trabajo original a la superficie. Primero encontraron el contorno de la pintura, luego agregaron pincelada tras pincelada con inteligencia artificial. De hecho, el software generó un mapa de altura para dar textura a la pintura, y la imagen completa se imprimió en un lienzo mediante la impresión 3D. Fue todo un proceso de principio a fin, pero el resultado fue una recreación impecable del desnudo oculto de Picasso. Esto es algo que nunca se hubiera hecho sin la tecnología moderna. Todo lo que realmente sabemos ahora es que la pintura se remonta al período azul de Picasso, al principio de su carrera. Era una época en que Picasso no tenía mucho dinero, por lo que tenía que reutilizar materiales con frecuencia. Esto a menudo significaba que incluso los grandes retratos debían borrarse y reutilizarse el lienzo. Número 4. Madonna y el ovni. La Virgen de San Giovannino fue pintada a finales del siglo XV por Domenico
Ghirlandaio. La pintura muestra a la Virgen María mirando al Niño Jesús y a San Juan Bautista, pero lo que separa esta versión de la Virgen y el Niño Jesús es que sobre el hombro de la Virgen se cierne un ovni en el cielo. La pintura es absolutamente extraña, realmente no hay duda de que el ovni es algo más que un platillo volador en el fondo. Es posible que la Madonna no esté prestando atención, ya que está muy por detrás de la cabeza del fondo, pero el artista sí incluyó a un hombre de pie en el fondo con la mano en la frente mirándolo. Obviamente está mirando el objeto, pero no pudo haber sido un error. Incluso el perro del tipo está mirando directamente al ovni. Ha habido mucha especulación sobre la extraña pintura a lo largo de los años. Actualmente se encuentra en el Palazzo Vecchio de Venecia, donado tras la muerte del coleccionista de arte estadounidense Charles Louser. Pero la parte en la que la gente no puede ponerse de acuerdo es si el ovni era un extraterrestre del espacio exterior o una simbología religiosa. Algunos han dicho que el objeto en el cielo no es realmente una nave espacial, sino un objeto celeste de Dios, como un ángel en forma de estrella brillante. Número 3. La Ronda de Noche. Rembrandt fue un gran artista que sufrió una vida trágica. Cuando murió a la edad de 63 años en 1669, fue enterrado en una tumba sin nombre. Había sobrevivido a su esposa por 27 años y había sobrevivido a todos los hijos que tuvieron juntos. Se puede decir que Rembrandt fue el artista más talentoso de su época, pero murió pobre, tan pobre que no podía pagar una lápida. La pintura más grande y misteriosa de Rembrandt es La Ronda de Noche, completada en la cúspide de su éxito en 1642. La pintura muestra una milicia cívica de Ámsterdam oscuramente iluminada. Hay un hombre en la batería, un perro ladrando y una misteriosa mujer vestida de blanco atrapada en la multitud de hombres armados vestidos de negro. Algunos han teorizado que fue esta misma pintura la que causó que Rembrandt cayera en la pobreza y fuera olvidado durante su propia época. El experto Peter Greenaway dice que la pintura parece mostrar que se está tramando un plan de asesinato. Podría ser que la milicia cívica odiara tanto la pintura que arruinó la carrera de Rembrandt, empujándolo a la pobreza. Número 2. La Joven de la Perla. La Joven de la Perla se creó durante la Edad de Oro holandesa de la invención artística en el siglo XVII. Los artistas se inspiraron en las técnicas del Renacimiento y generaron hermosas obras de arte en los Países Bajos y otras partes de Europa occidental. La Joven de la Perla fue una de estas obras de arte de inspiración renacentista, completada por Johannes Vermeer en 1665. El artista holandés fue famoso por sus fantásticas representaciones de la vida contemporánea. La mayoría de las pinturas representan interiores domésticos y mujeres en su vida cotidiana. La Mujer de la Perla fue una de las más de 35 pinturas que terminó, pero definitivamente es la más hermosa. Solo vio un éxito moderado mientras estaba vivo y no se hizo famoso internacionalmente hasta el siglo XX. El único gran misterio con respecto a esta aclamada pintura es que nadie está seguro de quién es la niña. Algunos han sugerido que ni siquiera era una modelo real y que Vermeer era tan genial que la creó a partir de la luz misma. Es posible que haya dado vida a este tema desconcertante como una forma de mostrar sus técnicas de pintura avanzadas. Cuando mira su rostro lo suficientemente cerca, puedes ver que no tiene una sola línea. Vermeer pintó sus contornos usando la luz misma y quizás nunca tuvo a una persona específica en mente. De ser cierto, habría sido una imaginación increíble para alguien del siglo XVII. Número 1. Escena de Navidad. Los expertos británicos están investigando recientemente una pintura dañada de hace 400 años. Mientras investigaban, encontraron una pintura escondida debajo del período medieval incluso anterior. La obra de arte original era una pintura misteriosa de San Juan Bautista cuando fue decapitado. Se desconoce el artista y la pintura actualmente es propiedad del Museo Bowes de la Universidad de Durham. Fue pintada en una sola pieza de lienzo y luego estirada sobre un panel de madera, pero la obra de arte estaba muy dañada. Cuando los expertos usaron escáneres de rayos X para ver qué necesitaban reparar, encontraron la sombra de un bebé debajo de la pintura de San Juan Bautista. Un examen más detallado mostró un pesebre, ángeles y los 3 Reyes Magos. Resultó ser un pesebre posiblemente pintado años antes que el cuadro de San Juan Bautista. Parece que alguien trató de lavar el original para poder hacer su propia pintura. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas misteriosas pinturas antiguas es tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.